texto que el salmista aquí, hermanos, nos narra su experiencia, ¿verdad? Gloria al Señor. Él pedía, hermanos, pedía al Señor nuestro Dios, como seguramente muchos de los que estamos aquí, entendimiento, hermano. Pero cuando dice tu siervo soy yo, no se refiere solamente a los predicadores, hermano, sino que todos y cada uno de alguna manera somos siervos del Señor, porque servimos de alguna manera en la obra del Señor. E inclusive cantarle al Señor, adorarlo, es también un servicio. De modo que cada uno de nosotros somos siervos del Dios Santísimo, hermano. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es para todas las edades, para nosotros. Somos siervos del Señor y por lo cual, hermanos, debemos pedir el entendimiento para poder conocer sus testimonios. Es decir, la palabra del Señor la podamos entender conforme al Espíritu Santo nos los haga entender y así poder, hermano, hacer su voluntad. ¿Por qué, hermano? El salmista decía, hermano, en la época en la que vivía, hermano, experimentó un momento trágico, hermano, en el sentido espiritual, porque el pueblo del Señor ya se había apartado del Señor nuestro Dios. Habían cesado, hermanos, de buscar al Señor, y la palabra dice invalidar. Quiere decir, hermano, que lo habían hecho a un lado. Ya no escuchaban la palabra del Señor. Es decir, probablemente se habían ido tras doctrinas extrañas en aquellos tiempos, hermanos, quizás de los moabitas, hermanos, o de los amonitas, o muchas de aquellas regiones, hermanos, que aún habían quedado, habían sido atraídos y seducido el pueblo de Israel. Entonces el salmista estaba pidiendo, hermanos, era el tiempo de actuar, hermano. ¿Cómo podemos actuar si no sabemos, hermano, las instrucciones, hermano? ¿Verdad? Siempre hemos dicho, ustedes han comprado algún aparato electrodoméstico, siempre va a traer, hermanos, un manual. Incluso, hermanos, un teléfono celular, cuando ustedes lo adquieren, trae un manual, en la cual, hermanos, se tiene que leer detenidamente para saber, hermanos, cuáles son sus funciones, qué es lo que nos brinda, y así poderlo hacer. Y algo que siempre, hermanos, está en letras rojas o en mayúsculas, en ese manual dice peligro o advertencia. El uso indebido a no hacer las instrucciones correctas puede que el aparato se descomponga y a lo mejor no lleve garantía. Algo así parecido, si en esas cosas, hermanos, hay reglas o mandamientos a seguir para que pueda tener un buen funcionamiento un aparato electrodoméstico, cuanto más nuestras vidas. No somos aparatos, pero somos creación de Dios. Y de alguna manera, hermanos, nosotros tenemos que leer el manual. Y ese manual se llama Santa Biblia. Esa es la palabra de Dios. La voz de Dios, hermano, la cual cuando la escudriñamos, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para que conozcamos los mandamientos del Señor, porque ya es el tiempo de actuar. El pecado ha sobreabundado mucho, pero también la gracia también ha pasado más, hermano, porque por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones. Entonces grandes son sus misericordias. Es el tiempo de actuar. La iglesia es el tiempo de actuar, hermano, porque muchas personas, e inclusive lamentablemente y tristemente, mucho pueblo del Señor que conociendo la ley del Señor, o en este caso la Santa Biblia, han invalidado la ley del Señor y se han apartado, la han reformado o la han tomado a su conveniencia. Cuanto, hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que maldito todo aquel que le quitara o que le añadiera la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, nosotros nos es necesario, hermanos, que en nuestras manos tengamos este santo libro, hermanos, la Biblia, y la pongamos en práctica. Pero el tema de esta tarde, hermanos, le hemos puesto el efecto o el poder de la palabra del Señor en nuestro cerebro, hermano. Mira, hermano, que hemos venido hablando a lo largo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, en el área donde nos desempeñamos, pero hoy la Biblia también tiene el poder, hermano, un gran poder, un efecto tan grande, hermano, en la vida de la persona, en su cerebro.
Y hermanos, metiéndonos un poco a investigar la palabra del Señor, ¿qué poder tiene, hermanos? Y encontramos una información, no es, hermano, como le puedo decir, no es cristiana, es unos científicos, hermanos, en Texas, en Houston, Texas, hermanos, de la universidad, hermano, del centro de investigación, hermano, bíblica, no son cristianos, se dedican a esto, hermanos. Hicieron, hermanos, una investigación o un experimento con 40,000 personas. Entre 40,000 personas, hermanos, están de 8 años hasta los 80 años, según la palabra del Señor nos dice, que hasta los 80. Hermanos, y comenzaron a hacer esta investigación, científicos que no temen al Señor nuestro Dios. Las personas, ellos dijeron que los que leían la palabra de Dios, la Biblia, 3 veces a la semana, tuvieron, hermanos, un cambio no mucho, casi podríamos decir, dicen ellos, insignificante. Los que leían la palabra del Señor 3 veces a la semana. Después, hermano, en los que leían 4 veces a la semana en adelante, ahí comenzaron a haber grandes efectos, hermanos, en la vida de las personas, lo cual, hermanos, cambiaron sus vidas. Y según, hermanos, esos estudios, hermanos, llevó un gran impacto en la vida de los que no solamente la leían a diario o más de 4 veces, sino que, hermanos, los ayudó con sus problemas que tenían en su interior. Porque el poder de la palabra tiene poder, hermano. La Biblia tiene poder, hermano. Cuando nosotros la creemos, la hacemos nuestra y la ponemos en práctica, hermano. La Biblia, estos científicos dijeron, hermanos, que los que leían por lo menos 4 veces al día, y va en aumento, hermano, 4 veces por semana, perdón, hermano, 4 veces por semana, tuvieron, hermanos, una reducción del 30% del sentimiento de soledad. ¿En qué nos ayuda la Biblia a la soledad? Vamos a la Biblia. Porque ellos dijeron, hermanos, en su ciencia, ahora nosotros lo vamos a ver en la ciencia de Dios, si realmente lo que ellos descubrieron está basado en la palabra del Señor, si realmente la Biblia, hermano, ayuda a los que se sienten solos. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que leamos 2 textos, hermanos. Vamos, alguien lea Mateo capítulo 28, verso 20, y Josué capítulo 1, verso 9. Vamos a repartirlo, hermano, para que podamos avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Quién tiene Mateo capítulo 28, verso 20? Y otro busque, o otra hermanita busque Josué 1, 9. Mi hermana lo tiene, Mateo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia ayuda, hermano, que Dios le bendiga a mi hermana. La Biblia ayuda a hacernos compañía todos los días. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, las personas que se sentían solos, ¿verdad? Hay jóvenes, señoritas, inclusive adultos, ¿verdad? De la tercera edad, que se sienten solos. Ahí está la respuesta, ¿verdad? A veces las personas de la tercera edad, ¿verdad? Quieren que los hijos estén, y qué bueno, pero a veces no pueden. Pero hay alguien en donde refugiarse. Es la Biblia, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La familia puede estar un día, a lo mejor hasta un mes, un año, pero no todos los días de nuestra vida puede estar, hermano. Entonces la Biblia nos ayuda a ese sentimiento de soledad. Cuando alguien se sienta solo o sola, hermano, recurra a la palabra del Señor. Ese es el aliento que nos da y nos sentimos fortalecidos, porque entonces no estamos solos. Cristo está a nuestro lado, hermano. También dice Josué 1.9, hermano, que lo tiene, Josué 1.9. Amén. Gloria al Señor. Por acá. Dice esa bonita palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Entonces, hermano, como testificaba mi hermana, muchos de ustedes salen al trabajo, se van a sus negocios, salen a la calle, se van a la escuela, van a traer los hijos, etc. Hay peligros, hermano, afuera. No tenemos los medios para contratar guardaespaldas, y aunque lo tuviéramos, a veces no sirven, hermano. Pero hay alguien que sí, hermano, guarda no solamente nuestras espaldas, a nuestro alrededor. Este es el Espíritu Santo. Él dice, no temas. A donde quiera que nosotros vayamos,
El Señor estará con nosotros a donde quiera que nos movamos. Esta es la seguridad que transmite la palabra del Señor. Con razón aquellos que sentían el sentimiento de soledad, al ver, hermano, la respuesta, se sintieron, hermanos, ya no solos. Se sintieron acompañados porque la presencia continua del Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada vida arrepentida, hermano. Entonces no estamos solos. La iglesia nunca ha estado sola. Ha estado el Espíritu Santo con nosotros. Entonces la Biblia ayuda al sentimiento de soledad. Con razón se redujeron aquellos que padecían ese sentimiento el 30%. Y va de aumento. 2. ¿Qué más encontraron estos científicos? Ellos dijeron que en un 32% se reduce en los que padecían problemas de ira. O sea que de 8 años hasta los 80, descubrieron, hermano, que niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tenían muchos problemas de ira. O sea, eran muy enojones. Hermano, yo no sé si usted ha visto salir al mercado, o a la plaza, o al supero, a donde quiera que usted va a la calle. Los niños están haciendo berrinche, hermano. Se tiran en la calle y gritan simplemente porque no le compraron lo que desean. Y para que el padre no pase esa vergüenza, se lo compra. Desde ahí ya esos niños están, hermanos, padeciendo esos espíritus de ira. Y si no son corregidos con la ayuda del Espíritu de Dios, hermano, esto se va a convertir después en hombres y en mujeres, hermano, de gran problema. Estos que tenían problemas, hermanos, desde niños hasta los 80 años, al leer la palabra del Señor más de 4 veces a la semana, encontraron una respuesta. El problema a sus padecimientos de ira se redujo al 32%. Lo dice la Biblia, claro, está respaldado. Vamos a la palabra del Señor. Salmo capítulo 37, verso 8. Vamos a la Biblia. Salmo 37, verso 8. ¿Alguien lo encontró, hermano? Vamos a que la iglesia lo lea, habrá gloria al Señor, porque usted en la semana no le dio tiempo a leer la palabra del Señor. Aquí hay oportunidad de hacerlo. Salmo capítulo 37, verso 8. ¿Qué lo tiene, hermano? ¿Le puede dar lectura? Mi hermana, gloria al Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria al Señor, hermano. Está diciendo la palabra del Señor, el consejo, la Biblia, la voz de Dios. Deja la ira y desecha el enojo. No te incites en manera alguna a hacer lo malo. Oiga, hermano, la ira en esos que padecían, hermano, en esas 40,000 personas que padecían ira, o eran muy enojones, hermano, porque la ira y el enojo son dos cosas muy diferentes, hermano. La ira es cuando ya está al tope, ya, hermano, ¿cómo le dicen hermano? Su sangre, hermano, ya se calentó, hermano, desea explotar, hermano, desea desquitarse. Esa es la ira. El enojo es cuando apenas se comienza, hermano. Pero la Biblia está diciendo, deja la ira y desecha el enojo. La Biblia, Dios mismo, aconseja a los que padecen ira y enojo a no excitarse en manera alguna a hacer lo malo. Porque, hermano, por la ira y el enojo se cometen crímenes. Lo vemos, hermano, en la televisión, hermano. Empezó una pareja probablemente a pelear por algo y terminó en un asesinato. La ira, el enojo, hermano, es un grave problema, hermano. ¿Cuántos jóvenes, hermano, en estos tiempos, cuando no temen al Señor, caminan por la calle, hermano, o van en el transporte, hermano? No se les puede decir, oye, dame permiso, o no se les puede ni siquiera tocar con el hombro, o decirte, dame permiso, porque se prenden, hermano, porque se encolerizan demasiado. Y eso, hermano, lo puede llevar a una tragedia. La Biblia está diciendo, deja la ira y desecha el enojo. Amén. Me compartía hace tiempo un hermano, iba a entrar a su niña, hermano, de 5 años al kinder. Y me decía el hermano, yo le he enseñado a mi hija que no se deje. Le digo, ¿a qué se refiere, hermano? Dice, porque, hermano, ya para tal fecha va a entrar mi hija a la escuela. Y yo aquí le he entrenado como que de alguna manera. Le digo, ¿pero en qué forma, hermano? Yo le he dicho, si alguien te quiere pegar, tú no te dejes. Dale también con todas tus fuerzas. Imagínense qué consejo de los padres están dando, hermano. Eso no es un buen consejo, hermano.
Yo le decía a esos padres de familia, digo, hermano, están dando un mal consejo. La Biblia está diciendo todo lo contrario, que debemos de ser pacientes en oración. Le dije, como padres tienen que orar por sus niños cuando entren a la escuela, que sean pacientes. Dice, entonces, hermano, que se deje mi hija. Le dije, no, pero sí le tenemos que enseñar el amor hacia los demás. Como que no le agradó al hermano. Bueno, entró la primera semana y el primer reporte, hermano, ya lo mandaron a traer, hermano, porque su hija golpeó a un niño. Y ya después lo castigaron. Trae graves consecuencias, y esto solamente en pequeñas cantidades, hermano. Ya cuando son más grandes, ya no es un jalón de cabellos en la escuela, ya son armas, ya sacan otras cosas, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, aquellos que padecen, hermano, el sentimiento de ira o ese espíritu malo, porque es un demonio, la ira y el enojo, hermano, lo debemos de desechar, dice la palabra del Señor, y no hacer lo malo. Por eso aquellos que, hermanos, leen la Biblia encuentran ese sentimiento de paz. Porque, hermano, muchos de nosotros quizá lo éramos. Cuando Cristo entró en nuestras vidas y transformó nuestros corazones, en su trabajo, cuando alguien le ofendía, usted le decía 3, 4, 5 veces más. Pero ahora que llegó al conocimiento de Cristo, ahora es usted un manso cordero. De modo que lo ofenden y parece como si le halagaran, hermano. La gente dice, bueno, ¿qué le pasa? Es que ahora Cristo está en el corazón, hermano, porque ha transformado nuestra vida. ¿Quién lo hizo? Dios a través de la Biblia. Entonces Dios tiene poder. Los científicos solo se basaron en porcentajes, pero nosotros como iglesia lo vemos a la luz de las Escrituras, que Dios cambia la vida de las personas. Vemos el otro punto, hermano. Ellos dijeron, y va en aumento el porcentaje, porque ellos dijeron que se reduce el 40% en los que padecían amargura en las relaciones de pareja, o con los hijos, o con la familia. Ellos, hermanos, descubrieron que aquellos que padecían problemas en relaciones, ya sean de noviazgo, de un matrimonio, con los hijos, padres contra los hijos, hijos contra los padres, muchos que no conocen al Señor, pues van con el psicólogo, más o menos los puede ayudar, pero no quita el problema. Ahí está, solo como que lo calma. Pero, hermano, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos aconseja la Biblia, hermano, cuando hay problemas familiares, cuando hay amargura en las relaciones, cuando entre padres con hijos, hijos con padres, no se pueden, hermano, ¿cómo le puedo decir, hermano? Relacionarse, hermano. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir la carta del apóstol Pablo a Tito. Yo lo voy a leer en esta hora, mientras otro hermano busque Hebreos 12, 15. Yo leo Tito 2, 1 al 10. Gloria al Señor. Si usted buscó, hermanos, Hebreos capítulo 12, verso 15, yo leo, hermanos, Tito capítulo 2, hermano, verso del 1 al 10. Le voy a dar lectura, y si usted ya lo tiene, hermanos, va a leer con sus ojitos conmigo. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. En otras palabras, hermanos, aquí en estos versos, en estos 10 versos, encontramos la relación familiar con los hijos, con los abuelos, con las abuelas, con las nueras, con los jóvenes, con los amos
con los trabajadores. Encierra toda el área, cómo nos tenemos que comportar, hermano. En la familia los ancianos deben de ser, hermanos, ¿verdad? Cuando están los abuelitos, ¿verdad? Serios, prudentes, no llevados, no mal llevados con malas palabras, con los jóvenes, con los nietos, hermano, como que si fuera también él un joven, debe de, dice la Biblia, demostrar seriedad, hermano, instruyendo, hermano, la sana doctrina, para que, hermano, dice, sea adornada. Los padres también, los hijos, hermano, sean prudentes. Todo, hermano, nos aconseja aquí cómo debe ser una relación familiar. Y no solamente queda, traslada la palabra del Señor, cómo debemos de relacionarnos con los que tienen patrones, ¿verdad? No dice, no respondones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, hermano, si un trabajador es respondón? ¿Qué pasaría, hermano Pedro, en su trabajo? Si alguien le responde al patrón, le grita de cosas, no quiere hacer el trabajo, ¿qué pasaría? El día que necesite algo no lo da. ¿Verdad que sí, hermano? Yo creo que hasta le diría, terminas el día, tomas tus cositas y te vas a tu casita y no vuelvas más. Hermano, para evitar todos esos problemas, amarguras, y hermano, y evitar todos esos, hermano, enfrentamientos, aquí está la palabra del Señor, a que, hermano, no defraudemos a los patrones, mostrándose, hermano, en seriedad, en integridad en todas las áreas de nuestras vidas. Nunca debemos, hermano, pagar mal con mal. ¿Para qué, hermano? Todo esto Dios nos recomienda, para que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros como cristianos. Entonces la palabra del Señor, hermano, tiene poder para intervenir en la vida familiar y en nuestra vida cotidiana, hermanos. Y aquellos que tenían esos problemas, que no se dejaban, hermanos, a lo mejor por los patrones, hermanos, cambiaron. Ahora fueron mansos, obedientes y gozan, hermanos, según los estudios, en un 40% se restablecieron, hermanos, incluso en las relaciones matrimoniales. Hermanos, en los matrimonios, ¿cuántos matrimonios no en este tiempo, hermanos, se disuelven? Porque, hermanos, porque hay peleas, porque hay pleitos, porque llega tarde, etcétera. Por todo eso, hermanos, hay pleitos, pero hay un remedio. Dios, a través de su palabra, cambia esas relaciones, hermanos, y los hace para la gloria de su nombre, para, hermanos, un matrimonio feliz, y así el adversario no tiene nada malo que decir de su pueblo. La palabra del Señor nos sigue diciendo, Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hebreos 12, 15. Vamos a la Biblia. ¿Quién lo haya encontrado? Amén. Gloria al Señor. ¿A qué? Sí, su palabra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gloria al Señor. La recomendación, aquellos que padecen una amargura, no solamente se van a perjudicar su vida, si, hermano, perjudica a los demás. Si es en una familia, es el papá o es la mamá, padece alguna raíz de amargura, no solamente va a contagiar a su pareja, sino que también va a infectar como un virus a la familia. Y toda esa familia va a estar en amargura. Ahora, no solamente queda ese problema ahí, por eso dice la Biblia, mirad. Para que dice mirad, no quiere decir para que lo juzguemos o lo señalemos, sino que veamos en cada uno de nosotros, si alguien, hermano, padece o tiene una raíz de amargura, invitarle en el amor del Señor que lo saque, porque si no se hace y esto se mete en una iglesia, no solamente, hermano, el alma que la padece va a salir perjudicada, sino que dice la Biblia, contamina a todo. Contamina a todo, hermano. Si hiciéramos un experimento, hermano, tenemos la cisterna y echáramos algo amargo, un poquito, que sea 1 litro, hermano, lo echáramos, echa todo a perder, toda la cisterna, el agua. Así es nuestra vida, hermano. La amargura no proviene de Dios, proviene de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es una cizaña que lo siembra y se encarga de que esa misma cizaña se esparza en todos los alrededores. Por eso la palabra del Señor está diciendo, mirad, que nadie deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. Es terrible la amargura, pero hermanos, los que padecieron esta situación y leyeron la Biblia 4 veces, hermanos, más de 4 veces a la semana,
se redujo ese problema en un 40%, hermano, en todas estas relaciones. La Biblia nos está dando la respuesta. Vemos en otro punto, hermano. Vamos a la palabra del Señor. Proverbios, hermano, gloria al Señor, capítulo 23, versos 29 al 33. Dicen los científicos, hermano, que se redujo un 57% en los que padecían problemas de alcoholismo o adicciones. Miren, hermano, que ellos estaban haciendo ¿cómo le puedo decir? Sus experimentos, pero la Biblia ya tiene la respuesta. Proverbios capítulo 23, versos 29 al 33. ¿Quién lo tiene, hermano? Le puede dar lectura. Proverbios capítulo 23, verso, gloria al Señor, 29 al 33. Adelante, gloria al Señor. Dice su bonita palabra. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Amén. Recuerdo, hermano, en una ocasión cuando se salió a evangelizar acá, por allá, yo como terminé la alcanzar, hermano, y tres varones, hermanos, estaban tomando, pero no sabíamos, no estábamos hablando con esa persona, cuando ellos se acercaron, que era el esposo de ella, se acercó con una guama, porque así se llama, no sé, grande, y se acercan los dos amigos, y le dijo, como me dijo este varón, que está molestando a mi esposa. Dejemos, no la estamos molestando, estamos hablándole de la palabra del Señor. Ciertamente la Biblia nos dice, no le des los sangres a los perros, ¿verdad? No se los dé, ¿verdad? O a los cerdos también. Pero bueno, él preguntó, y le dimos la palabra del Señor precisamente porque tenía en la mano. Le dijo, pues mire, con todo respeto, esto que usted está haciendo es incorrecto. Dice, mire, yo me conozco la Biblia de principio a fin. Y Pedro, por un momento, le dije, lo he leído varias veces. Le digo, y sabe que lo que usted está tomando, Dios no le agrada. Dice, yo no he encontrado la Biblia. Le dije, ¿cómo que no he encontrado la Biblia? La Biblia no dice que no le agrada. Dice que me lo muestre. Y citamos este texto, lo leyó y dice, he leído varias veces la Biblia y no he encontrado este texto. Le digo, porque Satanás le cegó el entendimiento. Pero ahora lo sabe. Y para, hermano, la Biblia está diciendo, para esos golpes, lo amoratado y todos los problemas que padece, hermano, tanto un alcohólico como un adicto, para aquellos que se detienen en su vicio, pero para eso el poder libertador de nuestro Señor, ellos se detienen en su vicio, pero para eso el poder libertador de nuestro Señor, que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios hará libre, hermano, os hará libre. Dios hará libre, hermano, de aquellos que de verdad, hermano, leen la palabra del Señor y quieren cambiar, le piden la ayuda al Señor nuestro Dios y rompe esas cadenas, hermano, de alcoholismo o de adicciones. Dios los científicos dijeron un 57% ayudó la Biblia, hermano, a que esos vídeos desaparecieran en su Biblia. O sea que más del 50%, hermano, tuvo el efecto en el cerebro de las personas, porque leyendo la palabra del Señor va transformando la vida de las personas. En otro punto, vamos, hermanos, a Isaías, capítulo 33, verso 15. Y otro, busque Job, capítulo 31, verso 1 y 2. Recalco una vez más la cita. Isaías, capítulo 33. Y otro, busque Job, capítulo 31, verso 1 y 2. Recalco una vez más la cita. Isaías, capítulo 33, verso 15. Y Job 31, 1 y 2. ¿De qué nos habla el científico? Dijeron, hermano, que entre, hermano, el
estaban encadenados a la pornografía. Wow, hermanos, la palabra del Señor habla de pornografía. Claro, hermano. Y la Biblia dice, hermanos, Isaías capítulo 33, verso 15. ¿Quién lo encontró, hermano? Puede dar lectura. Porque, hermano, la pornografía es horrible, hermano, es un vicio, es una adicción que perturba, trastorna la mente de la perder. Y, hermano, aquellos que tenían ese problema, al leer la palabra del Señor, les ayudó a un 71%, más de la mitad a dejar ese problema, hermano. Quiero encontrar Isaías capítulo 33, verso 15. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Mi hermano, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para... Gloria al Señor. Nos está dando, hermano, el consejo, el profeta Isaías. ¿Quién podrá estar feliz? ¿Quién gozará la felicidad? El que no recibe el cohecho, porque dice que sacude sus manos. No. Hermano, no practiquemos, hermano, el cohecho o las mordidas, hermano. Ni practicarlo, ni practiquemos, hermano, el cohecho o las mordidas, hermano. Ni practicarlo, ni recibir. Por eso dice, debemos de sacudir las manos, no. Dos. Para los que cierran sus oídos para no oír cosas sanguinarias, es decir, aquellos que nos invitan a pecar, cerrar nuestros oídos, no literalmente con nuestras manos, simplemente no hacer caso. Desde que entró el pecado con Adán y Eva, se ha trasladado. Pero hermano, en aquellos tiempos, hablemos de unos 500 años atrás, aquellas personas que querían pecar, solamente tenían que ir a un prostíbulo, a un lugar de aquellos, hermano, para que pudieran pecar. Ahí donde se concentraban los pecados, ahí se encontraban aquellas mujeres de la mesa. Pero ya en nuestros tiempos, ya solamente no se encuentran en el lugar. Usted sale a la calle y los ve. Usted va a decir, bueno, ya no quiero salir a la calle. El famoso teléfono celular. Y hermano, usted abre, hermanos, el teléfono y le puede salir algo como esto. La Biblia está diciendo, hermano, debemos tapar, pero ¿cuántos jóvenes, hermanos, o hombres adultos están en este problema? La pornografía, y no pueden salir, solamente Cristo, a través de su palabra, nos está diciendo cuál es el remedio: cerrar nuestros ojos para que no veamos cosas malas. Esta es la recomendación de la palabra del Señor, y que lo practica va a reducir ese problema, que va a erradicar, porque el poder del Espíritu Santo lo va a terminar de hacer. Comenzamos, capítulo 31, verso 1 y 2. Este hombre de fe, capítulo 31, verso 1 y el verso 2, escucha lo que dice. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué le da desde la alturas? Está diciendo, hermano, que Job había hecho un pacto, un acuerdo, hermano, con sus ojos y con Dios, para que no mirara a una virgen. No la Virgen de Guadalupe, hermano. Está hablando de una mujer. Ha hecho pacto, Señor, ayúdame a no codiciar lo que estaba diciendo. Le estaba diciendo, no me dejes caer en la tentación a no codiciar una mujer extraña. En todas esas personas el problema de la pornografía. Lamentablemente, hermanos, el teléfono no caen los que están revisando sus manos. Por eso, hermanos, como ya se ha depravado, de verdad. Entonces la Biblia tiene poder y nos está aconsejando qué hacer ante estas situaciones. Y aquellos que lo practican van a tener una gran mejoría.
a todos leamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, porque si estamos viendo que tenemos algún problema, la Biblia, hermano, nos va a ayudar. Dios, a través del Espíritu Santo, su palabra, nos va a ayudar a todos estos problemas que padecemos. Si nosotros la leemos, si no la leemos, ¿cómo la Biblia va a morar en nuestro corazón? En nuestra vida no va a tener ningún impacto. Pero si nosotros la leemos continuamente, hermano, y frecuentemente, esforzándonos, pidiendo a Dios su ayuda, todo esto se puede vencer. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo Cristo que me fortalece. ¿Ven? Vamos a otro punto. ¿Qué más, hermano, ayudó la palabra del Señor a los que lo leyeron más de 4 veces a la semana? Se redujo un 50 a un 70% en los que pecaban, hermano, en pecados repetitivos. Es decir, Señor, ya me arrepentí de este pecado. Pasa 2 o 3 días, vuelve el mismo problema. Pide perdón, pasa 2 o 3 días, vuelve el mismo problema. Pide perdón 2 o 3 una semana, vuelve el mismo problema. Pide perdón 2 o 3 una semana, vuelve el mismo problema. ¿Qué hacer con ello? ¿Conoce alguna persona de esto? ¿Alguna vez he dicho: mira, hermano, yo he tratado, otra vez vuelvo a caer en el mismo hoyo o en el mismo tropiezo que hago? ¿Qué voy a hacer? La palabra del Señor tiene la respuesta. Y dice la Biblia, hermano, Salmo capítulo 91, verso 3. Y otro, hermano, porque Apocalipsis 3:5. Salmo 91, verso 3 y Apocalipsis 3:5. ¿Quién tiene Salmo 91:3? Alabado sea el Señor. Yo tengo Salmo 91:3. ¿Alguien tiene, hermano, Apocalipsis 3:5? Leo la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene, hermano? Apocalipsis, adelante, léalo entonces. ¿Qué variedad, hermano? La eterna. Todo lo que el Padre se le ha prometido a través de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, le daremos canciones hechas de oro. Caminaremos por el mar cristal. Pero ¿qué es lo que vamos a vencer? Estos pecados que nos cuestan dejarlos. Están ahí continuamente, que Satanás sabe que dice: este es tu caída, este es tu tropiezo, y te lo vuelvo a poner ahora todavía peor para que caiga. Y ahí vuelve a caer el cristiano. Y ahí vuelve a caer la cristiana. La palabra del Señor nos alienta al que venciere. Es decir, cuando este tipo de problemas viene a la vida, recordemos Apocalipsis 3:15, hermano. Al que venciere. Al que venciere. Es decir, Dios ya nos hizo vencedores. Pero es al que venciere. Al que no se deje seducir del pecado. Hermano, estará en la presencia del Señor. Te dará toda la forma. Hay otro texto en Apocalipsis que dice: y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere. Es decir, aquel que le cuesta trabajo, dame ayuda, pido socorro, Señor Jesús. Es decir, aquel que le cuesta trabajo, dame ayuda, pido socorro, Señor Jesús. Dame la gloria. El Señor lo va a hacer, porque esta es la promesa del Señor. Pero si, hermanos, si decimos: no, es que soy débil ante esto, entonces, hermanos, seremos, hermanos, presta paz del pecado. Leo Salmo 91:3. Dice: Él te librará. ¿De quién, hermano? Él te librará. ¿De quién, hermano? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién nos puede librar de estos pecados que estamos ahí continuamente? A lo mejor una persona que viene y se convierte a Cristo tiene el problema de que será, que es muy grosero, porque la Biblia dice: Él te dará el lazo del cazador. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién es? La Biblia nos está dando la clave. Por eso Satanás no le gusta que el cristiano lea la Biblia. Por eso el enemigo, que Dios nos aprenda, no le agrada que la iglesia lea la Biblia, porque en la Biblia encontramos todo lo que, hermano, toda la victoria que Dios ya tiene de antemano preparado para nosotros. Por eso, hermano, al enemigo le gusta que nada más la leemos en el culto y la hacemos durante la semana.
ignorantes seamos en la palabra del Señor, para Él mejor que Dios lo reprenda, hermano. Porque la palabra del Señor no te está librando, Él te librará del lazo del cargador y no por añadir más, dice, y de la peste destructora. Nos pasamos hace algunos años la peste, muchos de nosotros, no porque somos fuertes, Dios nos ha librado por la misericordia del Señor. Entonces, hermano, la Biblia, la palabra del Señor tiene poder, hermano. Tiene un tremendo poder si nosotros la llevamos en práctica, hermano. Hoy más que nunca, hermano, vamos a leer la palabra del Señor, hermano, la iniciativa, el sentir de su siervo, hermano, en decirle, hermano, todo este mes vamos a estar hablando de la palabra del Señor, vamos a meternos, vamos a dar un tema a la Biblia, a que la leamos, a que, hermano, la atesoremos, la pongamos en práctica, porque este, hermano, es un verdadero manual de instrucción para nuestra vida. Si nosotros hacemos a un lado, hermano, vamos a fallar muchas veces, pero si nosotros la tomamos, probablemente podemos fallar, pero la misma palabra nos va a ir instruyendo. Dijo, déjalo, haz a un lado, saca esto, nos va a ir, hermano, redarguyendo nuestro corazón. Pero si no sabemos quién nos va a redarguir. Yo pudiera, hermano, seguir diciendo, hermano, aumenta, hermano, a un 200% más en aquellos hermanos que leyeron la Biblia más de 4 veces a la semana y les nació por compartir la palabra de Dios 200 veces. Familia, da, hermano, el sentir de compartir la palabra del Señor mientras más leemos. Pero si no leemos, ni ganas, ni nosotros nos da ganas de leerla, hermano. Si, hermano, ¿cómo vamos a compartir la palabra del Señor? Si usted la leemos a diario, hermano, va a llegar un efecto poderoso en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Los científicos, hermanos, que los que le leyeron más de 4 veces a la semana creció un 130%, hermano, para ser discípulos. Jesús dijo, ir y hacer discípulos. ¿Por qué no tenemos ganas de ser discípulos? Primero porque, hermano, nos hace falta más porque tenemos la Biblia. Pero aquellos que la leen, les nace un 230% de hacer discípulos, de hacer más cristianos para la gloria de Dios, de ganar almas para Cristo. Según la ciencia está diciendo, hermano, que los que leyeron la Biblia 4 veces más, hermano, más de 4 veces a la semana, hermano, creció un 407%, hermano, para poder tener textos en la mente. Esto es un lógico, pues leemos la Biblia y se nos queda un texto y lo repasamos y ya lo grabamos acá. Pero ¿qué pasa si no leemos la Biblia? Ni textos, hermano, nos vamos a aprender. Por eso el Señor le dice, a ver, iglesia, el Señor un texto. Y casi yo digo, casi no sabemos el texto, el himno cristiano, San Juan 16, y de ahí no nos tratan. ¿Qué pasa? Nos falta más estudiar la Biblia para poder tener más textos en la mente, y no solamente como memoria, sino tomarlo en nuestro corazón. Eso lo dice Salmo capítulo 119, verso 10, verso 11. Así que, hermano, el cristiano y la Santa Biblia no es una religión. 19, verso 10, verso 11. Así que, hermano, el cristiano y la Santa Biblia no es una religión, no es un pasatiempo, no es una pérdida de tiempo. Con razón el apóstol Pablo a los romanos dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos en Cristo, damos la Biblia todos los días de nuestra vida. Y verdad, hermano, de verdad. Por ahí, hermano, abriendo, hermanos, el teléfono me pareció un video. Hermano, en donde decía,
hermanos, que incluso, hermanos, los mismos científicos, oiga bien lo que ellos terminaron con su investigación. Ellos dijeron, estos científicos, han descubierto el poder de la Biblia en el efecto del cerebro de los humanos. Y ellos dijeron en conclusión, y hemos llegado a una conclusión, ellos dijeron, que si la humanidad entera leyera la Biblia, no estaría el mundo como está. Fíjate, hermanos, ellos que creen en el Señor están dando crédito a la palabra del Señor que puede transformar la vida. Y nosotros que tenemos, mira, hermano, nuestros hermanos, la Santa Biblia, nos aburre leerla, nos aburre leerla. Mejor prendemos la pantalla, mejor prendemos el teléfono, mejor prendemos la computadora. La gente me da tiempo, si no, que hagan la prédica del domingo. Hermano, estamos viendo que aún los científicos se quedan asombrados, admirados, que si ellos dicen, si de verdad los humanos, toda la humanidad leyera la Biblia, el mundo no estaría como está. Dios nos ha comprado su palabra, hermano, la Santa Biblia. No solamente para, hermano, compartirla y que otros la conozcan, sino para que nosotros seamos felices. Pero no estamos entendiendo, la iglesia no está entendiendo esto. Muchos siervos no están entendiendo eso. Pero la palabra cambia. Y tiene poder. Hermanos, en esta tarde, una vez más, en el nombre de Jesús. Así como hemos comenzado, hermanos, ya con las oraciones congregacionales, vamos a ir en aumento poco a poco. Y ya que comenzamos, hermanos, la pena de ayuno y oración, hermanos, no necesariamente lea la Biblia, cante alabanza. Hermanos, porque el texto del salmista, el texto base, porque el texto del salmista, el texto base, porque es tiempo de actuar, dice el Señor. Es el tiempo de actuar. Porque muchos han invalidado el texto del Señor. Y en vez de predicar la palabra, predica pura payasada, hermano. Pero la palabra del Señor tiene poder, hermano. Volvamos a los caminos antiguos, a leer la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor. Yo solamente yo no soy, hermano, en contra de los que tienen, verdad, teléfonos o la Biblia en el teléfono, la Biblia virtual o en línea, que me entiendan. Está bien, pero es mejor que la tenga este santo libro, hermano, en formato. Gloria a Dios. Es mucho mejor, hermano. Póngase de pie. Algunos temas que el pastor estuvo hablando, María, y me está sucediendo, yo le digo en el nombre de Jesús, Dios puede hacerlo libre a través de la palabra del Señor. Ponga en práctica y Dios nos hará libres. Vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia. Para pedirte, Señor, y para rogarte esta tarde. Hemos entregado tu palabra y hemos llegado a la conclusión, Señor, de todos estos domingos, Señor, un poquito más de un mes de la gloria, mes y medio, hablando, Padre mío, de la Santa Biblia. No ha terminado, Señor. Esto es eterno, Padre. Solamente lo hemos resumido en breve para poderlo entender, que la palabra, la Santa Biblia, tu voz impregnada, Señor, en estas páginas, tiene poder en la vida de la persona, de nuestro corazón, para transformar cualquier problema que esté pasando la persona. Pero siempre y cuando reconozcas, Señor, y tú entres en el corazón y tú haces la transformación. Te ruego, toca las vidas, toca las almas, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, da esa hambre por tu palabra, da esa hambre en la oración, da esa hambre, Señor Jesús, en la lectura de la